La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Feliz día. Estamos hoy llegando hasta sus hogares y a los lugares de trabajo de algunos hermanos que están en instituciones de salud y de seguridad y de algunos que están trabajando. Estamos llegando a ustedes, los hermanos de las iglesias de Cristo Hermoso Jesús, por estos medios. Estamos en circunstancias especiales, no hemos podido congregarnos, no hemos podido asistir a nuestras iglesias, así es que queremos compartir con ustedes a través de diferentes mensajes que vamos a estar enviando la palabra del Señor. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la palabra del Señor que está en Romanos capítulo 8, verso 37 al 39, que es un pasaje bastante conocido por el pueblo del Señor, y dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, es muy interesante la postura del apóstol Pablo, que en este pasaje él pone al cristiano en una situación muy elevada a través de su fe. Y yo no sé, pensando ahora, cuál era la reacción o cuál fue la reacción de los hermanos al leer estas líneas, porque ellos estaban pasando diferentes circunstancias en Roma, algunas muy parecidas a las de nosotros, aunque ellos no estaban escondidos por una situación de salud, sino estaban escondidos por una situación de seguridad, algunos de ellos. Y cuando leen esto, el apóstol Pablo les dice: ustedes pueden ser más que vencedores en Cristo Jesús. Hay una circunstancia para Pablo que va más allá de la victoria, y no se le ocurre al apóstol Pablo algo que pueda hacer tropezar o que pueda derrotar la fe de los hermanos. Él incluso pone situaciones que son naturales, como las que nosotros estamos viviendo en este momento, y situaciones que son espirituales y extraordinarias, como ángeles, principados y potestades, que ninguna de esas cosas podría hacernos tropezar ni apartarnos del amor de Dios. Por eso dice: somos más que vencedores en aquel que nos amó, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos viviendo ahora, decía, situaciones únicas. Estábamos hablando con algunos hermanos que cuando pensamos en la venida del Señor siempre estábamos pensando en cosas como de catástrofes, y estábamos pensando en asuntos de guerras y una serie de cosas terribles, pero no habíamos pensado, o hablo a título personal, no habíamos considerado estas circunstancias que nos ha tocado que vivir en estos tiempos, que son circunstancias peligrosas, que son circunstancias delicadas, que no podemos pasar nosotros como desapercibidos. Pero estas circunstancias tampoco deben de tocar nuestras mentes y nuestros corazones de tal manera que nos hagan tropezar, que nos hagan desfallecer, o que nos hagan una especie de debilidad espiritual, o duda, o de incertidumbre. Yo sé que hay muchas preguntas, hay muchas dudas, hay mucho temor, en cierta forma hay incertidumbre, porque pues nosotros poco a poco nos vamos enterando de algunas cosas y estamos siempre pendientes de las noticias, pero todas estas circunstancias que están pasando, desde la lectura que tomamos en Romanos, no debe ser algo que doblegue nuestro ánimo y que rompa nuestra fe en el Señor, sino que al contrario debe ser algo que nos acerque al Señor, debe ser algo que nos haga recapacitar y que nos haga a nosotros reconsiderar nuestra situación delante del Señor. Yo he estado pensando nuestro respaldo
frente a estas circunstancias. Se ha hablado, por ejemplo, de este virus que está contaminando muchas personas y muchos países, y dice que afecta más a personas que tienen un sistema inmunológico más débil, que están, hay una palabra que han dicho, inmunodepresivos, que su sistema inmunológico está deprimido, está debilitado. Y estaba pensando en la vida del cristiano, muchos cristianos que su vida espiritual no ha estado muy fuerte, que no ha estado muy constante, que no han estado en la búsqueda constante del Señor. Estas circunstancias al venir les afecta de una forma mayor que al cristiano que ha estado en ejercicio, que al cristiano que ha estado perseverando y que ha estado fortaleciendo su fe en el Señor. Pero aún así, si tú te reconoces como una persona débil en la fe, te reconoces como una persona que ha estado no precisamente fortalecido en la palabra del Señor, no precisamente buscando del Señor, pues esta es una circunstancia donde ahora puedes acercarte más al Señor. Que estas circunstancias no nos aparten del Señor, que estas circunstancias no nos hagan tropezar en el camino del Señor, sino que estas circunstancias, como dice el apóstol Pablo unos versículos antes del pasaje que leímos, ayude para bien, para que nuestra vida espiritual sea fortalecida, para que nuestra vida espiritual sea renovada y tengamos nosotros un nuevo aliento, para que cuando pase esta emergencia, cuando podamos regresar a nuestros templos, para que cuando podamos regresar y reunirnos como congregación, seamos personas diferentes, pero seamos personas diferentes para bien. Por eso el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo le recomienda a Timoteo que se ejercite para diferentes cosas, y una de las cosas que le recomienda el apóstol Pablo en el capítulo 4, en el verso 13, le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Y me interesa mucho resaltar la frase entre tanto que voy, porque Pablo está separado de Timoteo, Pablo está lejos de Timoteo. Hoy nosotros tenemos esta oportunidad de los medios digitales, las redes sociales, el internet, muchas cosas, el teléfono, y podemos tener comunicación entre nosotros como congregación. Podemos hacer una especie de congregación, de comunidad a través de los medios de comunicación que hoy disponemos. En aquel tiempo no. Cuando Pablo escribía una carta, pasaba muchos días para que esa carta llegara a sus destinatarios, y en ocasiones podían pasar meses para que esa carta pudiera llegar a las iglesias a las que Pablo les escribía. Entonces Pablo le escribe a Timoteo y le dice: entre tanto que voy, están separados, no están juntos, pero le recomienda que se dedique a leer, le recomienda que se ejercite para la piedad, le recomienda que no se descuide personalmente en su búsqueda del Señor. Estaba escuchando de diferentes, digamos, ¿cómo se dice?, asociaciones o equipos deportivos de diferentes disciplinas, de fútbol, de básquetbol, que les han dado a sus jugadores un listado de comidas, una dieta especial para seguir en casa, y les han recomendado que se sigan ejercitando, y uno de ellos en particular puso una multa muy cuantiosa para los jugadores que al regresar después de esta emergencia y de la cuarentena, si regresan con sobrepeso o regresan descuidados, van a sufrir una multa económica. Y es muy interesante, ¿no? Porque nosotros ahora que no tenemos la oportunidad de asistir a nuestra iglesia, que no tenemos la oportunidad de asistir al templo, puede hacer que nuestra vida espiritual se relaje, puede hacer que sintamos que estamos en una especie de vacaciones espirituales, que estamos en una especie de pausa en nuestra búsqueda del Señor. Y como ya no tengo que ir a mi privilegio, como ya no tengo que ir al ministerio, como ya no tengo que predicar, como ya no tengo que orar, como ya no tengo que cantar unas alabanzas o hacer lo que hacía normalmente o hago normalmente en mi congregación, entonces ahora voy a tener una especie como de vacaciones y una especie de relax espiritual ahí, y voy a descuidar mi vida espiritual. Creo que ese es un gran error que podemos cometer, o que no debemos cometer, sino que aún en esta circunstancia nosotros debemos de perseverar en la oración, debemos de perseverar en nuestra lectura de la palabra del Señor. En mis redes sociales personales he publicado algo de cuánto tiempo nos puede llevar la lectura del Nuevo Testamento, y alguien ha hecho ya el cómputo aproximado de cuánto lee una persona normalmente, y son aproximadamente 18 horas para leer el Nuevo Testamento. Podemos tomar como retos particulares, retos de nosotros mismos, ir a la palabra del Señor y leer la palabra del Señor, tomar ese tiempo que tenemos ahora extra y que tenemos ahora disponible en casa para avanzar en nuestra lectura de la palabra del Señor. Yo sé que no para todos son las mismas circunstancias, porque algunas personas tienen que seguir trabajando,
en estas circunstancias que son diferentes, que son complicadas. Pero aprovechemos bien este tiempo que tenemos para perseverar en nuestra lectura, para perseverar en nuestra oración. El hecho de que no estemos en la congregación y no podamos participar de un culto de alabanzas no significa que no alabemos al Señor, que no usemos nuestros labios para bendecir el nombre del Señor. Cuidémonos mucho, acatemos las recomendaciones que nos han dado para estar en casa, cuidemos de nuestras familias, cuidemos nuestra vida espiritual, no tengamos miedo, que el miedo no se apodere de nosotros. Somos personas de fe, somos personas que creemos en el Señor y el Señor está con nosotros. La palabra del Señor dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Y ese todos los días es en cualquier clase de días. Nosotros tenemos días de victoria, de sonrisa, de prosperidad, de confianza, de seguridad, y tenemos estos días que son días de cierta incertidumbre, que son días de cierto temor que hay en el ambiente. No nos dejemos atrapar por el miedo, no nos dejemos atrapar por el temor. Y una buena salida para salir del temor es que nosotros confiemos en el Señor, que vayamos a su palabra y que estemos siendo alimentados por su palabra. Estos breves mensajes que estamos recibiendo es una especie de ánimo, de exhortación para la búsqueda del Señor, pero mucho más importante que estos mensajes que vamos a estar compartiendo o que puedes estar viendo, hermano, a través de la televisión, a través de internet, de las redes sociales, puedes estar viendo y todo el día estar oyendo mensajes y predicaciones. Mucho más importante va a ser tu búsqueda personal con el Señor, que te levantes de tu sillón, de tu silla, donde observas el mensaje, donde ves el mensaje, y que dobles tus rodillas y que tengas un encuentro personal con el Señor. Se ha estado hablando mucho acerca de que la iglesia del principio inició en casas y solo posteriormente fue en los templos. Y si son días para que la iglesia de Cristo regrese a las casas, no ha sido propiamente la voluntad de la iglesia, ni es una persecución en contra de la iglesia, pero estas circunstancias nos están llevando para que regresemos a nuestra casa, pues desarrollemos desde nuestra casa esa devoción, ejercitándonos para la búsqueda del Señor. Esta emergencia va a pasar, esta situación va a terminar, y la pregunta que debemos hacernos es: cuando todo esto termine, ¿qué clase de cristiano voy a seguir siendo yo al regresar a mi congregación? ¿Cómo voy a regresar a la congregación? ¿Voy a regresar siendo el mismo cristiano? ¿Voy a regresar siendo la misma persona? ¿Voy a regresar siendo una peor persona? ¿O voy a regresar con una vida espiritual más fortalecida? ¿Voy a regresar con una fe más fuerte? ¿Y voy a regresar con un corazón más agradecido delante del Señor? Estamos viviendo circunstancias especiales y únicas para las que no nos habíamos preparado seguramente, pero ahora ya estamos en medio de ellas. Confiemos en el Señor, seamos personas sabias, seamos personas prudentes, oremos, mantengamos nuestros ojos puestos en la palabra del Señor, nuestro corazón doblegado delante del Señor, y el Señor obrará. El Señor obrará en favor de nosotros, en favor de nuestras familias. Él extenderá su mano de poder para cuidarnos, para guardarnos, y nosotros permanezcamos siempre en ese amor. Les bendecimos, hermanos, les amamos, les aseguramos que el cuerpo pastoral de Iglesia de Cristo Hermoso Jesús está orando por ustedes, está pensando en ustedes, está preocupado por ustedes, y parte de este esfuerzo y el motivo de este esfuerzo para hacer llegar este mensaje hasta ustedes en estos formatos es precisamente eso, para que la palabra del Señor pueda llegar, para que pueda llegar una exhortación, una palabra de ánimo, de consuelo y esperanza a sus vidas. No tengamos temor, no tengamos miedo. Las circunstancias pueden asustarnos, pero recordemos que nada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada podrá hacernos tropezar. Tomémonos fuerte de la mano del Señor y Él obrará en nuestro favor. Permítame hacer una breve oración para finalizar este mensaje y dar gracias al Señor. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, esta tarde, este día, Señor, te bendecimos y agradecemos el privilegio que tú nos das, Señor, de poder compartir tu palabra con nuestros hermanos. Agradecemos el privilegio que tú nos das, Señor amado, de formar parte de una congregación que te ama, que te busca, que te desea, Señor. Confiamos en que tú estás obrando, Señor. No estamos a la deriva, no estamos sin protección, no estamos, Señor amado, descuidados, sino que tú eres nuestro buen pastor, que ha dado su vida por nosotros, Señor, y que está al tanto de nosotros. Tú no duermes, tú no adormeces, dice tu palabra, Señor.
La Biblia dice en Juan capítulo 10 que estamos en tu mano, Señor, y que de ahí nada nos arrebatará. Ahí queremos estar, Señor, y queremos sentir esa seguridad a través de tu Espíritu Santo. Bendecimos a nuestros hermanos que están en casa, bendecimos a nuestros hermanos que por sus profesiones, su trabajo, su oficio, Señor, están saliendo a trabajar en medio de estas circunstancias. Te pedimos que les guardes, que les protejas, Señor, y a todos, Señor, fortalece nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo, Señor. Multiplica el pan sobre nuestra mesa, Señor, en este tiempo de angustia, en este tiempo especial, diferente, Padre Celestial. Guarda nuestra salud, provéenos de sabiduría, de entendimiento para poder actuar, Señor, y vivir como personas sabias en todo momento y especialmente en estas circunstancias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Les bendecimos, hermanos, que el Señor guarde sus familias. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.